A manera de presentación, quiero darle antes que todo las gracias al doctor Beni Márquez y a la Universidad Bicentenaria de Aragua por haberme dado el inmenso honor de presentar esta breve disertación sobre el conflicto entre Israel y Hamás, que sin la menor de las dudas se está convirtiendo en el problema de política internacional más contundente de los últimos años. Incluso pareciera en ciertos momentos que se ha vuelto mediáticamente más importante que la misma guerra de Ucrania. Y sin embargo, de acuerdo a lo que yo voy a plantear, este conflicto es simplemente una guerra subsidiaria, una guerra en la cual, denominada proxy, es simplemente un conflicto en el cual diversos países utilizan a otros actores no estatales o incluso estatales para librar sus conflictos con otras potencias y de esta manera poder generar una serie de condiciones políticas que sean beneficiosas para sus intereses. Esto es importante entenderlo en esta presentación, porque la hipótesis de mi planteamiento es que el conflicto entre Israel y Hamás no es simplemente un problema que se pueda pretender como una especie de guerra de la independencia del siglo XXI, porque es que también hace 200 años las guerras de independencia en América Latina tuvieron una enorme intervención de potencias europeas interesadas en derrotar y destruir el imperio español, por lo cual en este momento la guerra con Israel también tiene que ver en un conflicto que tiene que ver tanto con Israel como con Estados Unidos. Iremos a continuación a ver. El concepto de guerra proxy, guerra subsidiaria o guerra por delegación, parte de la idea de que dos actores que están en un conflicto militar dependen de un tercer actor que es fundamental para que se origine este conflicto. No estamos hablando de aliados, estamos hablando de un actor que tiene un poder, bien sea a través del equipamiento o a través de la financiación, que es vital para que uno de los dos actores haya tomado la decisión de ir a la guerra. Esto es importante que se entienda, porque no puede haber un conflicto militar si no existe la capacidad económica de sostener el mismo. Y en este sentido, muchas de las guerras de los últimos tiempos han sido posibles fundamentalmente debido a la existencia de ese Estado patrocinador que es capaz de dar el armamento, las municiones e incluso los alimentos y otra serie de bastimentos y equipos para mantener la economía civil de un país en guerra. Esto es extremadamente importante que se entienda. Cuando un país no tiene la capacidad para ir a la guerra, y muchas veces son dos los países que están en esta situación, simplemente su posibilidad de un conflicto militar se apertura cuando consiguen quien logre financiar, equipar de manera permanente a las tropas de ese país e incluso la economía, por lo cual debemos separar las guerras clásicas donde dos países se enfrentan de este tipo de guerra subsidiaria que se hace imposible sin la participación de terceros actores. Los ejemplos más comunes de guerras proxy pudieran ser en orden de importancia la Guerra Civil Española, la cual fue un conflicto donde Alemania e Italia se enfrentaron a Francia e Inglaterra a través del financiamiento y el envío de tropas y equipos. Y recordemos en este caso incluso la aparición de brigadas internacionales. Fue una guerra de sistemas fascistas contra sistemas comunistas. Igualmente tendríamos que plantearnos el caso después de la Guerra Fría, los casos más conocidos como serían la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, que a pesar de ser distorsionadas por el cine en la mentalidad de muchas personas, lo cierto del caso es que la Guerra de Vietnam duró tantos años debido al financiamiento y el traslado de equipos,
tanto desde la República Popular China como desde la Unión Soviética. Igualmente, la guerra entre Irán e Irak hubiera sido imposible sin el apoyo militar tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética y de Europa a cada uno de los bandos. Y esto se ha repetido a través de los tiempos. Ya en la actualidad, si entendemos la guerra de Ucrania como el ejemplo más simple, la Federación Rusa ha destruido la economía y prácticamente ha desmantelado buena parte de Ucrania. La existencia de un gobierno que le está haciendo armas y está afrontando el mantenimiento del país solo es posible para Zelensky debido a que tiene el apoyo económico, financiero y militar de los países de la OTAN. Sin ello sería imposible para Ucrania mantenerse combatiendo. Y por lo tanto estos pudieran ser ejemplos muy sencillos de entender de lo que es una guerra subsidiaria. Se hace imposible de entender el enfrentamiento entre el Estado de Israel y la organización Hamas, que controla la Franja de Gaza, si no se entiende el apoyo militante de sus vecinos árabes hacia estos grupos que están enfrentándose al Estado de Israel. En este sentido, el apoyo financiero de Qatar, el apoyo financiero de muchos países y grupos árabes, a los que se debe apartar esencialmente de una manera muy especial el apoyo de la República Islámica de Irán, que hace todo lo posible para dar entrenamiento militar, para dar asesoría política, para dar apoyo económico, para en fin darle al grupo Hamas todo lo que necesita para gobernar la Franja de Gaza y para hacer todo tipo de operaciones contra el Estado de Israel. En este sentido, podemos afirmar sin ambaje que lo que está ocurriendo actualmente es una guerra por delegación del Estado de Irán contra el Estado de Israel. Y en este sentido, si se amplía la guerra al Líbano a través de la participación del grupo militante Hezbollah, también sería una guerra por delegación donde se estaría utilizando tanto a Hamas como Hezbollah por parte de Irán, e incluso pudieran participar otros grupos no estatales tanto en Irak como en Yemen para combatir contra Israel. Y en última instancia, si estos grupos no llegan a tener un éxito definitivo, pudiéramos ver incluso la participación directa, ya sería en una guerra clásica, del Estado de Irán, pero eso sí, también habría su delegación por parte de otros estados árabes que estarían financiando este tipo de actividades. Pero ya esto sería especulación y solamente nos limitamos a lo que está ocurriendo en la actualidad. Los efectos políticos y humanitarios de las guerras subsidiarias o por delegación suelen ser muy profundos y espantosos en términos de costes humanos. Recordemos que tanto las guerras de Corea como las guerras de Vietnam no solo duraron varios años, sino que tuvieron un coste de millones de muertos. Y esto es debido a que los países, los gobiernos o los estados que están financiando este tipo de conflictos, al no verse involucrados directamente, no tienen una presión directa sobre su opinión pública para que la guerra se prolongue. Más bien, la estrategia clásica de este tipo de guerra es desgastar material y psicológicamente al enemigo, siguiendo el ejemplo de la guerra de Vietnam, de tal manera de que la opinión pública agarre una aversión a cualquier tipo de conflicto y de esta manera haga más difícil cualquier tipo de intervención militar en el futuro. Por lo cual podemos decir que los países que financian un conflicto cuando no participan directamente en él tienen un interés directo en que éste se prolongue durante muchos años, tal como ocurrió con la guerra de Afganistán, que fue un factor fundamental para la caída de la Unión Soviética, el cual fue financiado igualmente por Europa y Estados Unidos, sin prácticamente ningún tipo de costes humanos, sino simplemente una inversión enorme en términos materiales y financieros. Por lo tanto,
Es importante señalar que los costes humanitarios suelen ser terribles, sobre todo para el sector civil, ya que las guerras se pueden prolongar durante muchísimo tiempo debido a que la voluntad de lucha del que financia no es la misma de la voluntad de lucha de los que están peleando. Y esto es algo indudable desde todo punto de vista. En conclusión, las guerras subsidiarias o por delegación son un elemento efectivo de la política internacional de las grandes potencias, donde tratan de desestabilizar el cuadro o el ajedrez internacional a través de movimientos en el tablero que tienen una profunda incidencia sin tener para ellos profundos riesgos humanitarios, profundos riesgos políticos o militares, ya que quienes están peleando de manera definitiva en este sentido son otra serie de actores, estadales o no estadales, que son financiados pero que no pertenecen al conjunto social de la gran potencia que está haciendo este esfuerzo económico y financiero para generarle problemas a su potencia rival o a su enemigo. Por lo cual debemos entender que esto es un elemento terrible pero existente de la política internacional, y como tal debemos evitar los países en vías de desarrollo ser objeto de tales tipos de situaciones y tratar de tener una política exterior independiente que no dependa de los intereses de las grandes potencias, que muchas veces consiguen en estos países la forma de enfrentar sus problemas externos y como tal generan tragedias como ya hemos conocido a través de los ejemplos que han sido expuestos. Recordemos que las guerras generan profundas cicatrices sociales y económicas que muchas veces tardan décadas en ser superadas, y por lo tanto es importante que los países poco desarrollados económicamente entiendan que una guerra puede ser extremadamente destructiva para su desarrollo futuro. Hablo para ustedes Daniel Arias, el politólogo.